A veces pido un deseo y es volver a ver a mis padres juntos, pero la vida te mueve y te dirige hacia un camino distinto. Te pone pruebas y enseñanzas. ¿Cómo puede el amor de un padre cambiar de esa manera? A veces hablo con Dios y le pregunto por qué las cosas pasaron así. ¿Por qué mi papá no pudo cambiar y ser ese padre de mi infancia que me hacía ser feliz? Hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a este canal. Estamos aquí con mi mamá para darle respuesta a una pregunta que ustedes me han hecho mucho, que por qué mi papá no aparecía en el canal, y mi mamá y yo les vamos a contestar esa pregunta muy personal que me han hecho de por qué él no aparece. Es que ya él tiene su mundo por allá, además. ¿Para qué decirle? Yo no quiero hablar ni de ese tema, porque el problema es que yo y él llevamos 20 años de casado, pero él llevó un mundo, me hizo muchas cosas. Él me quitó todas las cosas de dentro de mi casa y me dejó en la calle, porque él se volvió alcohólico. Lo queríamos ayudar y no se dejó ayudar, pero se volvió muy agresivo, tú sabes, hay personas alcohólicas que se vuelven agresivas. Y yo tuve que coger mi mundo y separarme dolorosamente, porque figúrate, yo tenía roce. Pero yo a ese hombre no quisiera ni verlo, de que no por nada, sino que me hizo mucho daño. Yo lo ayudaba mucho y lo quise ayudar bastante para que saliera de ese bache. Pero me dolió cuando le quitó el televisor a su hija, llorando ella por el televisor, que ella veía mucho muñequito con aquella ocasión. Sí. Me quitó el frío, me quitó todo, lo vendía todo. Entonces se mudó para La Habana. Y él quedó como un enemigo mío, porque el problema es, como ya les digo, el daño que me hizo fue muy grande. A pesar que yo, figúrate, yo ni me casé más. Hace 7 años de esos 8 yo jamás me volví a casar. Así fue la decepción. Porque me decepcioné mucho de las cosas, que uno nunca llega a conocer a la persona. Vida nunca, que nosotros no teníamos nada que comer cuando aquello. Y tenía el frío lleno de comida. De carne, de pollo, de todo, de jamón. Y nunca me dio, yo pasando trabajo, y nunca me dio ni un mulito de pollo para su hija. Y son cosas que dolieron, esas son cosas que me llegaron al corazón. Y por ese motivo yo no quiero saber de él, porque me dolió mucho. 20 años de casados, imagínate, nunca terminas de conocer a las personas. Yo quería muchísimo a mi papá. Muchísimo, muchísimo. Cada vez que venía de La Habana, siempre venía cargado de cosas para nosotras, pero él se transformó bastante. La bebida lo transformó. Siempre decía que yo, no, tú vas a ser la dueña de esta casa, tú eres la heredera de esta casa. Hasta la vendió. Hasta la vendió. Nos sacó para la calle, para decirle la verdad. Hizo gestos que a mí me decepcionaron muchísimo. Cuando él y mi mamá comenzaron ese conflicto del divorcio, yo estaba preparándome para las pruebas de ingreso y eso requiere mucha concentración, mucho estudio y mucho apoyo familiar. Yo estaba pasando por un momento realmente duro porque ver a mi papá y mi mamá separándose, los problemas que había, y sumándole, mi papá también cogió el problema conmigo, se peleó conmigo también y yo le tenía mucho cariño, lo admiraba demasiado, y al hacerme eso a mí me dolió tanto que me afectó hasta en mis estudios, cuando aquello yo no lograba concentrarme, porque esos problemas afectan demasiado. Era una guerra terrible. Sí. Entonces él cambió conmigo, yo intentaba hablarle y él me despreciaba, no quería hablar conmigo, me hacía actitudes, acciones súper feas. Súper feas, es verdad lo que decía mamá. En un momento estábamos viviendo en un cuartico. Él tenía la casa entera para él. Él vivía en La Habana, pero simplemente vino de nuevo a su casa, la que supuestamente iba a ser mía, y esa es otra historia que le cuento ahora más adelante. Y él solamente fue a joder, a molestar. Fue a invadirnos nuestra privacidad, nuestra tranquilidad, para que nos fuéramos de allí, para que no siguiéramos más viviendo en la casa. Momentos malos. Pasé. Y estuvo un tiempo allí viviendo solamente para molestar, para joder y para quitarnos todo. Lo que teníamos derecho, pero simplemente él. Yo por no tener jodedera,
Y para no estar en esa discordia me fui. Encima tomaba, eso complicaba más la situación. Porque ya llegó un punto que él se puso muy, pero muy mal, que cogimos mucho miedo. Mi mamá en aquel momento llamó a la policía. Me cogió por el cuello, que me llevó allá arriba a ganarme a Onca. Mi mamá en aquel momento llamó a la policía. No tuve que llamarla, que me iba a matar. Yo estaba muy mal. La policía se lo llevó, lo tuvo preso como que un día. Un día, para advertirle de que me dejara tranquila. Yo no me metía con él, pero era ahí una jodedera, frío, el televisor, todo lo quería. Cuando él tomaba, él se transformaba en otra persona. Lo peor de todo era el escándalo público que hacía. A mí eso me daba un bochorno, una pena. Los vecinos. Entonces gritaba bien alto, esta casa es mía, esto todo es mío. Como siempre tuvo una obsesión con esa casa enorme. De hecho, toda su familia tenía obsesión con esa casa. Para mí que esa era una casa maldita. Muchas personas, hermanos de él, se pelearon con mi mamá, hermanas de él, por el tema de esa casa. Porque era de la mamá, pero la mamá se la había dejado en nombre del papá de Rosana. Y él me trajo a vivir ahí porque yo tenía una casita que se me estaba cayendo de madera. Y él me trajo a vivir ahí. Pero muchachos, los momentos más amargos de la vida pasé yo. Por esa razón yo no quiero saber de ese hombre, sinceramente. Vivimos momentos buenos cuando él no tomaba. Cuando él ya de verdad dijo a tomar y a tomar y a tomar, por favor, la vida. Y él vive por La Habana. Hacía cada acciones que... ¿Para qué vendió contarte? la casa, no me quiso vender la casa a mí, que yo se la quería comprar en aquella ocasión. No, lo que quería era joder. Y la vendió ahora, la regaló como quien dice. Él era una persona que cuando él no tomaba, caballero, era un buen padre. Era una persona que hacía todo en la casa. ¿Para qué contarles? Él tuvo sus momentos buenos. Cuando yo más chiquita. Bueno, 20 años. Pero ya cuando mi mamá no pudo seguir, porque era mucho, no es fácil aguantar a una persona alcohólica. Ya cuando mi mamá no quiso seguir más con él, fue cuando él se volvió una persona mala. Sí, se volvió agresivo. Porque se peleó conmigo, con su hija. ¿Cómo tú te vas a pelear con tu hija? No, se volvió candela. Y se echó como casi 4 años sin saber de uno, sin siquiera llamar en cumpleaños. Y así. Le fui infiel a mi mamá muchas veces también. Yo le aguanté de todo, por eso no me preocupaba. No, porque él llegaba a un punto que sí nos atendía, pero ya cuando era mucho que mi mamá ya no pudo seguir, fue que se transformó. Entonces se echó mucho tiempo sin comunicación conmigo. Vaya, él se peleó conmigo. Nosotros no pudimos seguir viviendo allí. No. Y eso que mi mamá aguantó muchísimas cosas para tener una relación con él. Terrible. La familia de él no aceptaba a mi mamá. Porque como uno es su forma de ser, yo siempre he trabajado y luchado la vida mía, trabajando en casas, limpiando, fregando, lavando para mantenerlo. Y él trabajaba en La Habana, venía los fines de semana nada más, y yo aguantaba todo eso. Y mayormente todo el alboroto que siempre existió fue por esa casa. Ya crecí, que me doy cuenta de las cosas y yo digo, tanto alboroto por esa casa, en serio, allá atrás en aquel pueblo. A mí me dolían más las acciones que el hecho de esa casa. No me importa. Yo no todo fue gloria, yo aguanté 20 años que él me traicionaba con muchachas jóvenes y todo, porque él manejaba un camión y me traicionaba, pero bueno, eso yo no me preocupaba a las mujeres porque yo no veía nada. Pues yo siempre he estado en mi casa ubicada, pero el problema fue cuando empezó con los líos de la tomadera todos los días, que me trataba muy mal. Yo aguanté cosas que nada más lo sé yo, vaya, por mantener el matrimonio, porque ya tengo una hija con él y por mantenerlo. Pero no hubo un momento que no dejó de ayudarse y lo que se volvió fue el león. Nunca se dejó ayudar. No. Por mucho que uno intentara ayudarlo, todo el mundo tiene defectos. Entonces es difícil cuando tú has crecido ya sin una figura masculina. Ella no le importó después que nos separamos. Una figura paterna. Si Rosana almorzaba, si comía, nada, nunca. Se olvidó por completo de ella. Rosana fue la que después lo buscó por el Facebook y le escribió y le pidió el teléfono y así para saber de él, ella. Eso es lo que les iba a contar. Yo al tiempo me comunico con una pariente mía lejana, una prima, de parte padre, y le pregunté. Ella me decía que ella lo veía cada rato y yo le pregunté cómo estaba él
Y ella me dijo que estaba enfermo y esas cosas, entonces yo me preocupé. A pesar de todo, yo no soy como él, no salía a él, físicamente sí, pero de los sentimientos no. Y le pedí el número a ella y le mandé un mensaje a él. Y le envié una transferencia de un dinerito. No era mucho, le mandé lo que yo tenía para que comprara algo de comer y esas cosas. Y ahí fue cuando comenzó la comunicación. Él ahora me llama y esas cosas y tal. Fue así. Yo fui la que lo busqué. Si yo no lo llevo a buscar a él, él nunca me hubiese buscado. No, mira, te tumban esto, los perros, a ver. Estos perros no son fáciles. Son candelas. Uno contando una historia aquí, los perros aquí abajo. Y entonces, yo fui la que lo busqué. Si yo no lo llevo a buscar a él, él nunca me hubiese buscado a mí. Ya nada. Ahora fue que comenzó la comunicación. Con ella, porque yo, si les hablo de la verdad, yo de él no quiero saber nunca en mi vida ni aquí puede venir a esta casa. Nos reencontramos al tiempo aquí en Pinal, en la parada, y hablamos y tal. Yo quisiera que ustedes vieran a ese hombre. Lloraba. Imagínate tú la conciencia de que perdiste una buena mujer, una familia. Las personas a veces no valoran lo que tienen. Él no valoró lo que tenía. No, nunca. Y tiene más hijos. No soy solo yo. Yo soy la más pequeña de sus hijos. Pero tiene como 2 hijas hembras más y tiene un hijo varón. No se ocupó de ninguno. No se siguió ocupando de ninguno. Oye. Cada vez que él se divorciaba de una esposa, se divorciaba del hijo. Sí, de los hijos. Ya. Entonces muchos de sus hijos se decepcionaron de él. La única que mantiene comunicación con él soy yo. Sí, ella. Y fui la que más sufrí. Yo soy muy buena hija. A ver. Yo le pasaba saldo, cada rato que podía le pasaba un dinerito. Cuando él vendió su casa, la casa que supuestamente iba a ser mía, si yo te digo que lo que me regaló fueron 20,000 pesos cubanos, de esos dólares, tú no me lo crees, de 3,500 dólares. Dime. 3,500 dólares. Yo me eché a reír porque yo no me importaba el dinero, pero dije, wow, es increíble. Así Las mismo. personas no cambian. No. Yo en realidad no me importaba el dinero porque ustedes saben que yo lucho lo mío, pero sinceramente, increíble. Al final el propósito de él era vender esa casa. Este perrito no es fácil, caballero. Que ustedes vengan. Hoy por hoy uno tiene su apartamentico, está tranquilo, por lo menos, entre comillas, sin apartarlo del tema de la electricidad, los problemas de Cuba. Pero sí, por lo menos tenemos nuestro propio hogar. Nos demoramos, pasamos por mucho, pero es así. Lo bueno. Lo que Tenemos, hace falta es tener salud. tenemos por lo menos un techo. Y estos 2 perritos que son la vida de nosotros. Mira. De la Cookie, caballero. Y algún día tendrán su casa como se merecen, en bajo, espaciosa para ustedes. ¡Ah, pero Pachito! No me aguantas el pie. Y bueno, mi gente, esa es la historia, créanme que fue peor de más. Ay, Dios, si voy a dormir un ratico, que estoy rendida. Un besito, mi gente. Besito y Cuídense bendiciones. mucho. Nos vemos en un próximo capítulo de este Que canal. Dios los bendiga a todos. Ujú.